Entonces, como les comentaba, vamos a ver los temas del análisis de equilibrio, análisis de relaciones entre costo, utilidad y volumen. Nosotros vamos a ver hoy un Excel que después que me sirve de soporte teórico y después se los subo al grupo. Y ustedes también tienen la referencia bibliográfica de esto en el archivo que les dejé la otra vuelta para el primer parcial. Bueno, tiene una columna al lado con referencia bibliográfica para el segundo examen. Entonces allí está el capítulo de Horgren que trata este tema, que no me acuerdo ahora el número, pero ahí está indicado en ese Excel. Hay un capítulo destinado a este tema. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla con ustedes. Acá tenemos entonces la pantallita del tema que vamos a ver. Bueno, el propósito de esto, ¿sí?, de este tipo de análisis, es tratar de evaluar qué niveles de ganancias, qué montos de ganancias obtenemos de acuerdo a los niveles de actividad que podamos tener, en qué niveles de actividad estamos en una situación donde no ganamos ni perdemos, y algunas otras relaciones que nosotros vamos a hacer y calcular sobre la base de conocer los volúmenes de actividad, los precios de venta y los costos. Vamos a tratar de relacionar todas estas variables de distinta forma para llegar a ver y conocer mejor y poder presentar mejor las características de la unidad de negocio, la empresa o el área que estamos evaluando, ¿no? Este gráfico presenta las funciones con las cuales nosotros vamos a trabajar. Y la primera consideración que les hago es que nosotros estos modelos los vamos a reflejar utilizando funciones lineales. Como ven ahí, todas son funciones lineales. El utilizar funciones lineales ayuda mucho porque es mucho más fácil trabajar el álgebra y las ecuaciones con funciones lineales. Es mucho más sencillo que si trabajamos con otra clase de funciones. Y representan estas funciones lineales bastante bien la realidad del mundo de la producción y de las ventas que tienen los distintos negocios. No es una representación exacta, los modelos no tienen por qué reflejar exactamente lo que es la realidad, sino que tienen que ser una representación lo suficientemente buena, lo suficientemente satisfactoria para que el modelo sea útil, ¿sí? Entonces, nosotros utilizando funciones lineales nos ayuda a trabajar con ellas, son más fáciles de trabajar y representan bastante bien lo que ocurre en la realidad. Pero, de todas maneras, vamos a ver acá cómo son esas funciones. Vamos a hacer algún comentario acerca de, bueno, la realidad en qué puede ser divergente con respecto a estas funciones lineales. En primer lugar, vamos a mencionar la recta, porque estas son funciones lineales, que refleja los ingresos totales. La que está puesta acá con color violeta es esta recta, ¿ven?, que refleja los ingresos totales. En este gráfico, en el eje de las X, tenemos cantidad de unidades o nivel de actividad, y en el eje de las Y valores monetarios, sean costos o sean ventas. Por ejemplo, valor monetario acá, valor físico en el eje de las X. Entonces, la representación de esta recta de los ingresos totales, función de ingresos totales, arranca desde cero, ¿sí?, y tiene
una pendiente que es una constante y va aumentando el ingreso total a medida que aumenta, supongamos que estas fueran las unidades, ¿sí? O la cantidad de unidades, va para simplificar. Entonces, a medida que voy considerando una mayor cantidad de unidades, mis ingresos van a ir aumentando, de acuerdo a esta función de los ingresos totales. ¿Y en qué medida les parece que aumentan los ingresos totales a medida que yo agrego más unidades a la venta? ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Sí, la pregunta es, ¿cuál es la medida que te marca el incremento de mis ingresos a partir del incremento en las unidades? O sea, dicho de otra manera, por cada unidad que agrego, ¿cuánto me tienen que agregarse en los ingresos totales? 5. ¿Cómo? 5. Está bien, pero ¿qué significa esos 5? ¿Los costos variables? Estamos en ingresos. Sería Lo el que ingreso ingresa marginal. por cada unidad más. Claro. ¿Sería qué cosa? El ingreso marginal. Bueno, ¿y a qué es igual? ¿A qué es igual en este? ¿Cuánto dinero me entró por la última unidad vendida, no es? Ujú, El ingreso sí. marginal. Y bueno, ¿y cuánto va a ser? Cuando yo vendo una unidad, ¿qué es lo que cobro? Precio. El precio, ¿no? El precio de venta unitario. ¿Sí? Entonces, la medida en que va aumentando los ingresos es a partir de que cada unidad adicional agrego un precio de venta unitario, porque me va a generar la venta de una unidad más y tiene ese precio. Observen que esto es lineal, quiere decir que vender la unidad 3 genera el mismo ingreso que vender la unidad 9, ¿sí? Eso implica que el precio de venta unitario siempre es el mismo, ¿sí? Es una constante el precio de venta unitario. Por eso esto es una función lineal, ¿eh? La pendiente de esta función lineal, que es una constante, porque es justamente una función lineal, es igual al precio de venta unitario, lo que va aumentando los ingresos por cada unidad que vendo. Precio de venta unitario. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Ahora, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de lo que puede ser la realidad, digamos? ¿Siempre es así? ¿Siempre voy a tener el precio de venta unitario el mismo, sea cual fuere el volumen con el que voy a vender? No. Por No. ejemplo, las ventas mayoristas, que cuantos más vendés es menos. Claro. Lo que suele ocurrir es que si nosotros queremos vender más, ¿sí? Tenemos que bajar un poco el precio de venta, ¿sí? Entonces, la función puede dejar de ser lineal y puede tornarse un poquito logarítmica, ¿no? O sea, un poquito más aplanada a medida que aumenta la cantidad de unidades. Puede sucedernos eso. Pero para el modelo, como les estoy diciendo que utilizamos un modelo lineal, que es más fácil, bueno, vamos a dejar eso de lado y vamos a asumir que siempre es igual. O sea, el precio de venta unitario que cobro es lo mismo cuando paso de la unidad 1 a la 2 que cuando paso de la 9 a la 10. Ahora, nosotros podemos decir algo más acá, y es, ¿en qué tipo de mercados se da esto? ¿En qué tipo de mercados la definición del precio no queda en manos del oferente, sino está dado por el mercado? El mercado El precio perfecto, ¿no es? perfecto. Claro.
Exacto, en un mercado de competencia perfecta, después vamos a volver sobre esto cuando veamos temas de precios, uno no influye en el precio. Hay muchos agentes económicos que venden, muchos agentes económicos que compran, entonces cada agente individualmente no influye en el precio y siempre va a recibir el precio que está dado por el mercado. En consecuencia, no es tan inverosímil pensar de la manera que estamos diciendo, ¿no? Que nosotros no influimos en el precio. Pero bueno, también acabamos de dar ejemplos donde, por ejemplo, si queremos empujar mucho nuestras ventas, vamos a tener que hacer alguna rebaja en los precios. Eso lo vamos a ver cuando veamos temas de precios más adelante. Para estos análisis que vemos ahora, nos quedamos con la función lineal. Esta es una función lineal. Recuerden ustedes que la función, la formulación de una función lineal es y es igual a x por a más b, donde, bueno, y es esto, los ingresos en este tema, en este problema, x son las cantidades, a es el precio de venta unitario en la función del ingreso total, y b, ¿cuánto es? La ordenada al origen, ¿cuánto es? Cero en este caso. Sí, señor, así es. La ordenada del origen es 0. Fíjense que arranca desde 0 esta función del ingreso total, y esto ocurre así porque si no vendo nada, no ingresa nada. Entonces, la razón muy sencilla de por qué es así. Entonces, la ordenada al origen en esta función es 0. Bueno, eso en cuanto a los ingresos totales. Después tenemos la parte de costos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en los costos? Tenemos los costos fijos, la función de costo fijo total, la función de costo variable total y la función de costos totales, que son la suma de los dos, del costo fijo total y el costo variable total. Y acá están representados de la siguiente manera. En rosa, el costo fijo total, ven, es una constante, el costo fijo total es una constante porque sea cual fuere el nivel de actividad que nosotros tengamos, los costos fijos totales son los mismos. Después tenemos acá la celeste, que es el costo total, ¿sí? Que arranca del costo fijo total y va aumentando. ¿Por qué va aumentando a medida que hago más unidades, produzco más unidades? Por los Son costos los costos variables. variables. Por los costos variables. ¿Y en qué proporción aumenta? Proporcionalmente igual a los costos fijos totales, ¿no? ¿En qué proporción va a aumentar los costos variables totales? Ah, perdón, en los costos totales y en los costos fijos no erogables. No, esto no mires esto de los costos, esto viene después la explicación. Pensad solamente en que yo tengo, mi costo total es costo fijo total más costo variable total, ¿no? Entonces, si el costo total va creciendo y el costo fijo total siempre es el mismo, lo que crece es el costo variable total. ¿Y por qué crece el costo variable total en la medida que aumento la cantidad de unidades? ¿Qué costos son los que van a ir aumentando? Los costos variables van a ir aumentando. Claro, los costos variables van a ir aumentando. ¿Y en qué medida aumentan? Proporcionalmente. Proporcionalmente, porque estoy en una función lineal, después vamos a hacer algún comentario sobre eso, pero ¿cuál es esa medida? ¿A qué es igual esa medida? ¿A la cantidad de unidades vendidas? No, bueno, sí, digamos que, pero eso no nos indica la cantidad de unidades, no dice por qué hay que multiplicar, pero ¿por qué lo multiplicamos? El costo variable total es igual a unidades por
Unidades por el costo variable unitario. Correcto, por el costo variable unitario, exactamente. Entonces observen que la pendiente de esta función lineal es el costo variable unitario, es lo que va aumentando el costo total a medida que aumenta la cantidad de unidades que estoy produciendo y vendiendo, ¿no? Este modelo, esa parte está simplificada, producís y vendés. Entonces, y ahí sí, ustedes si lo quieren llevar a cómo es una ecuación lineal, que les dije es I es igual a X por A más B, bueno, ¿qué van a tener? I es el costo total igual a el costo variable unitario por cantidad más costo fijo total. Después arriba lo vamos a volver a mencionar esta formulación. Es una formulación de una ecuación lineal, ¿sí? Acá la particularidad es que tiene la ordenada al origen, que es los costos fijos totales. O sea, si estamos en 0 unidades producidas y vendidas, no estamos en 0 de costos, estábamos en 0 de ingresos, pero acá no estamos en 0 de costos porque tenemos los costos fijos. Bueno, y acá, como antes nosotros decíamos que si aumentamos mucho el nivel, probablemente tengamos que corregir nuestros precios de venta unitarios, ¿qué podemos decir acerca de los costos total, ¿no? Acerca de los costos, qué comportamiento distinto a la función lineal pueden llegar a tener estos costos totales? ¿Qué opinan? No sé, por ejemplo, puede cambiar el precio a lo que compramos de los insumos o los artículos que vamos a vender o revender, puede cambiar, Correcto. por ejemplo. Es cierto. Precio relativo. Bueno, entonces vos tenés dos posibles modificaciones, digamos, que sacan de lo lineal a esta función, ¿no? Una es que si compro mayor cantidad de insumos, probablemente logre menores precios, ¿no? Por cada unidad de insumo. Así como nosotros cuando vendemos, si queremos vender más, por ahí tenemos que bajar nuestro precio de venta unitario, para comprarnos pasa lo mismo. Cuando tenemos ese fenómeno, lo que ocurre es que logramos hacer economías de escala, ¿no? Y en eso y en otros aspectos más podemos hacer economías de escalas porque aumentamos el volumen, ¿sí? Entonces, la función, en lugar de ser lineal, sería un poquito más aplastada, ¿no? Más logarítmica. Pero en el tema de los costos ocurre en determinado nivel, y cuando estamos llegando a nuestros niveles de actividad máximos, un fenómeno contrario. A ver si saben en economía cómo se llama ese fenómeno contrario. Que el costo marginal se hace creciente. A ver si lo recuerdan, porque lo vieron. ¿Algo de técnica puede ser que tenga? ¿Cómo? ¿Algo de técnica puede ser que esté por ahí? Tiene un nombre, no me sale. Eso era los Algo de rendimientos decreciente. marginales, Sí. Claro, Eso. Costo exactamente. marginal, sí, algo decreciente era. Es Mira, como pero- cuando de repente tenés en tu fábrica, empezás a fabricar mucho y ya no da para más y tenés que empezar a invertir más en costos fijos, digamos, aumentar la capacidad en alquileres, por ejemplo, porque como que no sé, como que no sirve que tener mucha gente, muchos obreros todos aplastados, como que no se vuelve rentable, digamos, pero no me acuerdo el término. Claro, no, pero lo han dicho ustedes. Se llama rendimientos marginales decrecientes. Cuando nosotros, rendimientos marginales decrecientes, la idea de esto es que cuando nosotros nos acercamos a los niveles de actividad máximos que tiene la máxima posibilidad de producción de una unidad productiva, los costos que tenemos que soportar para hacer una unidad incremental son superiores a los de las unidades anteriores, ¿no?
Y por ejemplo, esto se puede entender con un ejemplo muy concreto donde se aplica, es, supongamos que nosotros estamos trabajando con nuestro personal, produciendo todo el tiempo, ¿sí? Todo su horario de trabajo, y deseamos aumentar un poco la producción porque nosotros queremos hacer algo más, ¿sí? Bueno, pagamos horas extras. Entonces, para hacer un poco más de producción, pagamos horas extras. El costo marginal de esas unidades adicionales va a ser superior a las anteriores, porque están hechas en horas extras que son más caras, ¿no? Y entonces el rendimiento va a ser más chico. El costo marginal más alto, el rendimiento más chico. Entonces hay un rendimiento marginal decreciente. Eso haría que en esa situación, esta función, la celeste, en lugar de ser lineal o ser achatada, como ocurre, achatada es cuando hay economías de escala, se torna, cuando estamos llegando a nuestros niveles de máxima capacidad operativa, se torna más empinada, por efecto de los rendimientos marginales decrecientes. Si yo quiero continuar produciendo, después probablemente tenga que aumentar la infraestructura, la capacidad de producción, y eso sería lo que recién comentaron, que es ampliar la planta, digamos, o agregar otra planta, ¿sí? Pero no estaría en este modelo, ¿no? Acá tenemos el límite, que es el límite para esta unidad de producción, ¿eh? Entonces, es probable que esta función, cuando se acerque al máximo de la capacidad, no sea así lineal, sino sea un poquito más empinada, por lo que estamos diciendo. Pero para los análisis que estamos haciendo nosotros, eso no lo tomamos en cuenta. Sepamos que existe, pero no lo tomamos en cuenta porque trabajamos con funciones lineales. O sea, se normalizaría a largo plazo. ¿Cómo? La ecuación se normalizaría a largo plazo. Si hay un aumento de producción por compra de maquinaria. Claro, es otra cosa, porque ya ahí das un salto, ¿viste? Los costos fijos, si son constantes dentro de un determinado rango de actividad. Si vos querés pasarte de 10, vas a tener un salto, no vas a tener más costos fijos más altos. ¿Sí? Lo de rendimientos marginales decrecientes lo pueden ver por las horas extras, el desgaste de las maquinarias cuando se las someten a una actividad intensa. En fin, hay distintos ejemplos. Quizás el de la hora extra es uno de los ejemplos más comunes, digamos, ¿no? De esto. Vamos a ver entonces algebraicamente cómo lo presentamos estos temas, ¿no? Entonces acá, bueno, lo que está escrito es lo que estuvimos explicando. Bueno, un tema muy importante, me estaba olvidando. El punto en el cual se intersecta la función del ingreso total con la función del costo total, acá es este punto, ¿sí? Este nivel de actividad y este nivel de ingresos, de pesos, lo llamo punto de equilibrio. ¿Y qué querrá decir punto de equilibrio? Es como que no tenés ni pérdida ni ganancia, ¿no? O sea, tenés Exactamente, ¿ven? Vendés justo. Están igualadas la función del ingreso total con la función de los costos totales. Mis ingresos totales alcanzan para cubrir mis costos totales. Entonces, por eso se dice que es punto de equilibrio, ¿sí? Es un nivel de actividad, en este caso, donde tengo 15 de ingresos y 15 de costo total. No gano ni pierdo. Bueno, entonces acá está explicado, ¿no? El equilibrio se encuentra en el nivel de actividad donde los ingresos totales se igualan con los costos totales, por lo cual el resultado es 0. Bueno, la función de ingreso total, una lineal, sin ordenada al origen, parte de 0, cuya pendiente es el precio de venta, lo dijimos. La función del costo total es igual a la suma del costo fijo total más costo variable total.
costo fijo total es una constante, y costo variable total es una función lineal cuya pendiente es igual al costo unitario variable. Esas son cosas que ya hemos dicho. Vamos a ver algebraicamente cómo nos movemos con esto. Entonces decimos, el punto, estoy tratando de hallar, así de encontrar el punto que lo vamos a llamar Q, o sea, el nivel de actividad donde los ingresos que se consiguen igualan a los costos totales que hay que soportar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pongo ingreso total igual a costo total, no gano ni pierdo. Reemplazo ingreso total por esta función. ¿Ven? Q, una cierta cantidad, Q va a ser la incógnita que quiero hallar, por el precio de venta unitario, que generalmente en los problemas lo tengo dado o tengo alguna forma de calcular. Está relacionado, por ejemplo, con otras variables. La incógnita acá, la X de la función lineal, va a ser la Q en este problema, que es la cantidad que yo quiero hallar para equilibrar el modelo. Entonces vean cómo ingreso total está puesto así, Q por precio de venta unitario sin ordenada al origen. Y el costo total va a ser el costo fijo total, que es la ordenada del origen, más Q por el costo variable unitario. Bueno, estas son las funciones que acabamos de ver. ¿Vieron? La de ingreso total y la de costo total, ¿eh? La violeta y la celeste. Y entonces, lo que hago después es igualo, ¿sí?, las dos funciones y despejamos Q, porque es la incógnita que quiero hallar, ¿no? Entonces, para despejar Q, todo lo que hago acá es álgebra sencilla. Este término que tiene Q lo paso al otro lado, ¿sí? Saco la Q como factor común, y después este término que está multiplicando lo paso dividiendo al otro lado. Entonces así encuentro la Q, que era la incógnita que quería hallar, es decir, la cantidad o el nivel de actividad que me marca el equilibrio, que va a ser igual al costo fijo total, puesto en el numerador, dividido el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, ¿sí? ¿Y qué es precio de venta unitario menos costo variable unitario? Es el margen de contribución unitario. El margen de contribución unitario, del cual cuando vimos costeo variable, algo habíamos dicho de esto. Recuerdan que cuando vimos costeo variable les dije, bueno, este tipo de modelo de costos, nosotros lo vamos a utilizar mucho más adelante en algunos problemas que vamos a ver y situaciones que vamos a analizar. Bueno, esta es una de ellas. En estos modelos de equilibrio se utilizan esos conceptos. Entonces, precio de venta unitario menos costo variable unitario es lo que contribuye cada unidad que produzco y vendo para cubrir los costos fijos totales, y ahí estoy en punto de equilibrio. Y después, si sigo produciendo, bueno, serán los beneficios que pueda obtener. ¿Sí? O sea, la cantidad de unidades que darán beneficios. Entonces, acá lo que encuentro es la Q que yo tengo que tener para que, produciendo a ese nivel de Q, yo logre generar ingresos suficientes para cubrir los costos totales, los variables totales y los fijos totales. Lo he despejado algebraicamente, y esto tiene consistencia, porque supongan ustedes que hacemos simulación sobre esto, ¿no? Si nosotros aumentamos nuestro costo fijo total, bueno, es esperable que el nivel de equilibrio tenga que conseguirse un nivel de actividad más alto, o sea que aumente de este otro lado de la igualdad. Si yo, por ejemplo, aumento mi margen de contribución unitario, sea porque aumento el precio de venta unitario o porque bajo los costos variables unitarios, este factor que está en el denominador lo hago más grande, bueno, como está en el denominador, en el cociente, lo que va a ocurrir es que disminuye. Si yo tengo un margen de contribución unitario mayor, el equilibrio lo consigo a un nivel de actividad menor. Entonces el modelo es consistente con la realidad.
O sea, nos sirve esto que hemos hecho para entender las cosas que pasan, ¿sí? Cuando hay variaciones o simulo distintas situaciones con precios de venta, con costos variables unitarios, con variaciones en los costos fijos totales, con cambios en los costos fijos totales. Bueno, ¿se entiende esto? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, pero bueno, acá estamos hablando del punto de equilibrio en unidades. Entonces me puede decir, bueno, pero quiero el equilibrio en pesos, en unidades monetarias, no en unidades físicas. Bueno, ¿qué puedo hacer para eso? Entonces puedo agarrar y multiplicar por el precio de venta unitario, Q, y para no alterar la igualdad, para que se pueda seguir manteniendo esa igualdad, también multiplico el otro término de la igualdad por precio de venta unitario. O sea, multiplico precio de venta unitario en los dos lados y mantengo la igualdad. Hago eso, ¿sí? Entonces, de este lado, ¿qué tengo? El equilibrio medido en pesos, no en unidades, sino en pesos. En unidades monetarias, va, pesos, dólares, lo que sea. Y de este otro lado, también hago un poquito de álgebra, ¿sí? El precio de venta unitario que está acá en el numerador, lo paso dividiendo en el denominador, ¿sí? Entonces, prácticamente está bien hecho. Y después lo distribuyo, ¿sí? Porque está dividiendo, lo distribuyo en cada uno de los términos de esta resta y simplifico. Precio de venta unitario dividido precio de venta unitario me da 1, y de este otro lado tendré costo variable unitario dividido precio de venta unitario. Entonces así tengo formulado la fórmula para hallar el equilibrio medido en pesos, no en unidades, sino en pesos. Y bueno, acá por ahí lo que a veces puede costarnos un poquito entender es esta relación, ¿sí? ¿Qué pasa con esta relación, no? Pongamos que el margen es chico, o sea, si me achican los márgenes, el margen de contribución unitario se hace ¿qué pasa con este cociente si el margen de contribución unitario se hace más chico? ¿Nos puede repetir la pregunta, profesor? Sí, yo la pregunta que hago es, ¿qué ocurre si, para simular algo, ¿no? Si esa relación, acá está explicado al costado, si el margen es menor, ¿sí? El margen, la contribución marginal unitaria se hace más chica, ¿Qué va a pasar acá? Si esa contribución marginal unitaria es más chica. Chicos, Profe, hay un micrófono abierto que hay un no deja micrófono ahí. escuchar. Vamos a ver si lo localizamos. Bueno, ya está, se autocontroló. Sí, perdón. No, tranquilo, no pasa nada. Le volvemos para tratar de entenderlo, ¿no? Esto, viste que a veces uno se puede confundir un poquito. Viste, acá tenés, por ejemplo, la relación costo variable unitario, precio de venta unitario, la relación entre el costo variable unitario y el precio de venta unitario. Obsérvese que cuanto más alta es esta relación, el margen es menor. Y viceversa. Lo Y comentaba así. viceversa, obviamente. ¿Y por qué será así? Bueno, es menor. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener esta relación? 1.
¿Qué significa si es 1? El CBU es igual al PBU. Sí, claro. Me perdí ¿Eso qué implica? El costo es igual al precio. El costo variable unitario es igual al precio de venta unitario. Sí, entonces eso sería donde el margen desapareció. La contribución marginal unitaria desapareció. Si yo acá pongo, ¿qué pasa en esta cuenta? Y se te cancela, queda 0. 0. ¿Y qué pasa No termina. en este cociente? Y tiende a infinito, ¿no? Claro, tiende a infinito. ¿Ven? Si la contribución, si el costo variable unitario se iguala al precio de venta unitario, yo dejo la contribución marginal unitaria en 0 y entonces el equilibrio está en infinito. ¿Ven? Bueno, lógicamente es un caso extremo, ¿no? Pero fue una pregunta. ¿Por qué no podríamos acá directamente despejar el precio variable unitario y hay que agregar el término de los dos lados? ¿Por qué hicimos eso? Claro. O sea, entiendo que es por algo de las cuentas, pero no se Bueno, podría. vos podrías calcular Q, llegás a Q, que es una medida física, y después lo multiplicás por el precio de venta unitario y te da el equilibrio en pesos. Pero yo lo desarrollé así, las fórmulas de los dos lados, porque quiero mostrar esto también. Ah, ok. ¿A qué es Bien. igual esto? Bueno, es igual a esto otro. Para mostrar esta relación, ¿sí? Perfecto, gracias. Juega acá en el denominador, ¿sí? Como cuando yo achico la contribución marginal unitaria, se me aumenta, digamos, el punto de equilibrio en pesos. El equilibrio en pesos, ¿sí? Para mostrar estas relaciones y cómo juegan, para eso lo hemos hecho así. Entonces, fíjense ustedes, nosotros decimos un caso, bueno, si costo variable unitario es igual a precio de venta unitario, el punto de equilibrio está en el infinito. ¿Qué significaría en estas rectas? ¿Qué significaría que ocurra eso? ¿Cómo sería la recta celeste si decimos que el costo variable unitario es igual al precio de venta unitario? ¿No sería vertical? No. No. A ver, pensar un poquito más. ¿Cómo? Creo que estarían superpuestas, entonces nunca se chocarían. Superpuestas, serían paralelas. Por eso nunca Claro. ¿Qué significaría eso? Que la pendiente, que de esta función es el costo variable unitario, sería igual al precio de venta unitario, entonces sería paralelo. No, por eso digo, el equilibrio estaría en el infinito, nunca se encontraría. Peor todavía sería el caso que el costo variable unitario fuera mayor que el precio de venta unitario. En ese caso, esta función se iría alejando de los ingresos totales, ¿sí? Entonces sería una situación sumamente perjudicial, habría que dejar de trabajar inmediatamente, o no se podría sostener durante mucho tiempo, porque no tiene sentido producir cuando el costo marginal de producción, en este caso el costo variable unitario, es mayor que el ingreso por el precio de venta unitario. Son situaciones donde si llegan a ocurrir solo pueden ser sostenidas por poco tiempo y hay que hacerlas en un caso, por alguna razón especial que nos interese llegar a vender tan barato o a producir tan caro. Bueno, entonces ahí tienen, ¿ven? Cómo juega cada cosa y cómo influye, ¿sí? Entonces, si nosotros achicamos, si nosotros achicamos el margen, vemos acá algebraicamente que tenemos que aumentar
el volumen, ¿sí? Para estar en equilibrio. Si hacemos lo contrario, o sea, aumentamos la contribución marginal unitaria, sea porque aumentamos el precio de venta unitario, sea porque bajamos los costos variables unitarios, si aumenta la contribución marginal unitaria, ahí a nosotros nos conviene y el equilibrio lo consigo a un nivel más bajo. Bueno, ¿se entendió esto? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que agregamos. ¿Sí? Hasta acá hemos visto punto de equilibrio, ahora le vamos a agregar punto de cierre, ¿sí? Lo que llamamos punto de cierre. Obviamente lo de punto de cierre se refiere a que tienes que cerrar, digamos. Si estás debajo de ese nivel tendrías que cerrar. Nuevamente podemos decir lo mismo, puedo llegar a sostenerlo porque por alguna razón me conviene trabajar debajo del punto de cierre. Entonces vamos a ver el análisis que hacemos para el punto de cierre. Entonces, para analizar el tema del punto de cierre, nosotros agregamos un elemento más, que es distinguir dentro de los costos fijos totales cuáles son erogables y cuáles no son erogables. Ustedes seguramente recordarán que habitualmente, lo típico, dentro de los costos fijos no erogables son las amortizaciones, ¿no? Porque la amortización no hay que pagarla, ¿sí? Está dada, es consecuencia de un equipamiento en el cual invertimos tiempo atrás. Entonces, no es un costo erogable. Esto tiene su importancia porque al análisis de equilibrio, que es un análisis económico, es ganar o perder, al meter este tema de los costos fijos no erogables, yo estoy agregando un análisis de tipo financiero, y es los ingresos que consigo me alcanzan para cubrir todos los costos que tengo que pagar o no. Porque dentro de los costos totales, y específicamente dentro de los costos fijos totales, hay una parte que se paga y otra parte que no se paga. Entonces piensen ustedes que no es igual perder plata, ¿sí? Porque estás debajo del equilibrio, tenés una pérdida económica, pero no es igual lo que recaudás con tus ventas te alcanza para pagar todos los costos que tenés que pagar, a que no ocurra eso. Y ese umbral lo marca el punto de cierre, y está dado por las amortizaciones, la parte de amortizaciones que hay dentro de los costos fijos totales, considerando la amortización como igual a costos fijos no erogables. Las amortizaciones son no erogables, podría haber algún otro, pero lo más importante son las amortizaciones. Entonces yo transformo un poquito la fórmula que estábamos haciendo y digo, bueno, ¿cuál va a ser entonces mi punto de cierre? Va a ser el costo fijo total, ¿sí? Que estaba considerando antes, cuando hacía el equilibrio antes, menos los costos fijos no erogables. O sea, le saco al costo fijo total la parte que no tengo que pagar, ¿sí? Y calculo entonces así, de la misma forma, el punto de cierre. Como ven, este punto de cierre está debajo del punto de equilibrio, porque en el numerador estoy poniendo una cifra menor. El costo fijo total le estoy restando los costos fijos no erogables. Entonces, por eso, vean ustedes acá, tenían los costos totales, la función de costos totales era esta línea celeste, y esta línea de costos totales erogables, porque he sacado los no erogables, es esta línea marrón. Va en paralelo, porque he considerado que todos los variables son erogables, y la distancia que hay entre una y otra es la diferencia de las amortizaciones, porque las amortizaciones son no erogables. Fíjense en la ordenada al origen, de celeste paso a marrón, y esta distancia, esta medida, es la parte de las amortizaciones. ¿Se ve esto? Tengo una pregunta, profesor. Acá me cuesta ver la diferencia entre las dos intersecciones. O sea, en una yo no gano ni pierdo, y en ese tramo entre el que no gano ni pierdo hasta la otra, es como que si bien entro en pérdida, todavía tengo capacidad para poder seguir pagando lo que es erogable, ¿sería? Correcto. Eso es exactamente.
exactamente. Ahora lo volvemos a explicar acá, mirá, acá está puesto, está escrito, pero es así. Vamos a ver, estamos en este punto de intersección entre ingresos totales y costos totales, es punto de equilibrio. Este se llama punto de equilibrio. El nivel de actividad, a niveles de actividades superiores al punto de equilibrio, estoy en esta zona que es zona de ganancia, resultado económico positivo. A niveles de actividad inferiores al punto de equilibrio, estoy en esta zona. Esta es la función del costo total y esta es la de ingreso total. Esta zona que es zona de pérdida. Y entonces vos me decís, bueno, ¿qué significa este punto? Bueno, lo que significa es que estamos en zona de pérdida, ¿sí? Porque a partir de acá empezó la zona de pérdida, pero entre este nivel, el equilibrio, y el nivel de cierre, estoy en pérdida, pero financieramente estoy en superávit, porque lo que logro recaudar con mis ventas me alcanza para poder pagar todos los costos que tengo que pagar, que son los costos erogables. O sea, tengo superávit financiero a partir de acá. Si me caigo más allá del punto de cierre, ya tengo, además de tener las pérdidas, tengo déficit financiero, porque la plata que recaudo no me alcanza para cubrir todos los costos que tengo que erogar. Pero fue una pregunta, es como el ejemplo del taxi que dabas una vez, que es como que tal vez tenés para pagar, pero después si tenés que reponer el auto o arreglar algo no te alcanza. Exactamente. Exactamente. Sí. El taxista está acá. El taxista está en esta zona, exactamente. ¿Cómo dirías el ejemplo ese, perdón? El del taxi. Es el del remisero, del Uber, podríamos decir hoy. ¿Qué quiere decir? Se compró, con un ahorro que tenía, se compró un remis o un taxi, bueno, o un auto para trabajar de Uber, ¿no? Se compró el auto, ¿sí? De la operación de ese auto va a tener los costos variables, ¿sí? Que los costos variables son la nafta, el desgaste del aceite, el desgaste de los neumáticos, etc. Lo que él se lleva para vivir. Bueno, suponete que lo que se lleva para vivir es la ganancia, ¿no? La diferencia entre ingresos y costos. Pero debería también considerar la amortización, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se desgaste el vehículo, si no consideró la amortización, no va a tener posibilidad de reponerlo. Y habitualmente, o muchas veces, ha pasado que no se cubre la amortización. O sea, los ingresos no te alcanzan para pagar todos los costos erogables que tenés y generar una reserva financiera equivalente a la amortización que te permita el día de mañana volver a comprar el auto, reponer el auto. Entonces vos estás trabajando con superávit financiero porque lo que recaudás te alcanza para pagar todos tus costos variables, pagás la nafta, cambias una goma, lavas el auto, pero no llegás a acumular lo suficiente, porque estás en pérdida, no llegás a acumular lo suficiente para, después de un tiempo, poder cambiar el auto. Entonces, ahí tenés un problema cuando se te agota cuando desgastás el equipamiento, en este caso el auto, ¿no? El activo fijo que se utiliza, el remisero, en este caso el remis, se le estropea mucho y ya no lo puede utilizar más y no ha juntado el dinero suficiente para comprar otro, entonces queda fuera de la actividad. Pudo trabajar, ¿sí?, con pérdida económica y con superávit financiero, pero a largo plazo se quedó sin el activo fijo, porque el activo fijo se desgastó y no tuvo posibilidad de reponerlo. Ese es el ejemplo que dimos la otra vuelta, ¿no?, cuando hablamos de este tema. Claro, incluso la casa está para vivir en ese... Bueno, ponele que lo que se lleva para vivir es un costo más, ¿no? Su costo de mano de obra. Claro. Bueno, entonces acá tienen la explicación de los tres segmentos, ¿sí? Entonces tenés este segmento
nivel de actividad por encima del punto de equilibrio, estás en zona de ganancias. Nivel de actividad entre el punto de equilibrio y el punto de cierre, hay pérdidas económicas, pero los ingresos superan los costos erogables, es decir, no hay déficit financiero. Es este segmento. Y el peor de todos, debajo del punto de cierre, nivel de actividades inferiores al punto de cierre, los ingresos no cubren los costos erogables, pérdida económica y déficit financiero. Una situación difícil de sostener porque necesitas plata para poder operar, pero bueno, en algún caso por un tiempo puede llegar a ocurrir y puede llegar a sostenerse, pero si no, no se puede sostener. Esto es peor, digamos, que el caso del remisero, porque el caso del remisero le alcanzaba para pagar todos sus gastos y llevarse algo para él. Esto como sería que tiene que pedir plata para comprar la nafta, si no le alcanza para comprar la nafta. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, muy bien. Entonces yo les hago una pregunta. ¿En qué caso podría ser que el punto de equilibrio se iguale al punto de cierre? ¿Qué tiene que ocurrir para que el punto de equilibrio sea el mismo que el punto de cierre? Que no tengamos rodados y esas cosas que están ligados a amortizaciones. Bueno, que no existan las amortizaciones, claro. Si no hay costos fijos no erogables, o sea, si costos fijos no erogables es 0, el punto de cierre se iguala al punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque, bueno, significaría que esta función, la marrón, es igual a la celeste, porque no hay costo fijo no erogable. ¿Sí? Pues es un caso especial. Y, profe, ¿qué podría hacer? que Acá no está tengas puesto, que ¿eh? pagar? ¿Cómo? ¿Qué ejemplo podría hacer que no tengas que pagar nada? Por ejemplo, si das, no sé, un servicio, que no tengas como... Sí, que hagas un obligaciones de trabajo nada. sin activo fijo. Claro. Así es, una actividad, una actividad de servicios o de producción sin activo fijo. Bueno, entonces ya vimos estas dos situaciones, equilibrio y cierre. Saliche. Una visita acá en el escritorio. Y vamos a ver ahora, agregarle algunas cositas más para ir viendo otros temas, ¿no? Agregándole alguna complejidad adicional o tratando de obtener alguna otra información más a partir de estos modelos. Entonces, lo que puede ocurrir es que queramos encontrar un cierto nivel de actividad que me permita cubrir todos mis costos fijos, los costos fijos totales, y que a su vez me dé un beneficio, un cierto beneficio que yo quiero obtener, ¿no? Entonces, ahí el esquema sería, bueno, dado que quiero obtener cierto beneficio, acá está puesto como beneficio I, ¿qué nivel de Q tengo que tener para cubrir mis costos fijos totales, o sea, alcanzar el equilibrio y además conseguir ese beneficio? Bueno, la forma de resolverlo es sumarle al costo fijo total el beneficio que quiero obtener. Y así encuentro una Q que, bueno, va a ser más alta que la de equilibrio, porque va a permitirte cubrir el equilibrio y obtener un cierto beneficio que vos estás calculando. La aclaración que está puesta acá dice que a veces esto puede llegar a expresarse en un valor monetario o en una relación, ¿no? Como por ejemplo el beneficio que sea igual al 20% de los costos fijos. Entonces ahí hay que tener cuidado al plantear el problema, ¿sí? Y resolverlo correctamente desde el punto de vista algebraico. Pero ustedes van a hacer varias prácticas con esto el miércoles y el jueves. Siempre tengan cuidado que en esto hay que ser prolijo cuando uno desarrolla el modelo. Si aplica el modelo y pone los
los distintos valores dentro del modelo, y después cuando despeja, también no equivocarse al aplicar las reglas algebraicas. Ahora, el paso siguiente es agregarle el tema de los impuestos, el impuesto a las ganancias, del cual nosotros creo que no hemos hablado, y no sé si en algún práctico de presupuesto hablaron algo de impuesto a las ganancias. Sí, hemos usado el impuesto a las ganancias, pero no sé si era una gran explicación de lo que es, pero sí estaba dentro de los presupuestos. Bueno, ¿y cómo estaba definido el impuesto a las ganancias? ¿A qué era igual, digamos, el impuesto a las ganancias? ¿Tenía relación con las ventas? No, no directa. ¿Alguno de ustedes paga impuesto a las ganancias? ¿O le retienen impuesto a las ganancias? Sí, Muy bien. ¿Y entonces cómo funciona eso? Por escalas de ingresos. sí, según tu ingreso. Bueno, ¿siempre es lo mismo, el mismo porcentaje, el mismo monto? ¿Cómo funciona? Y yo, por ejemplo, esta segunda parte del año cobré un bono y automáticamente mi sueldo disminuyó bastante después de cobrar el bono. O sea, cuanto más, como el impuesto es anual, cuanto más cobras, más te retienen. ¿En la misma proporción o en una proporción distinta? Eh, y después de cobrar el bono, no, te retienen un poco más porque te pasás, vas superando ciertos límites en la escala y te van reteniendo más. Bueno, muy bien. Allí hay una distinción que ustedes la van a ver más detalladamente después cuando vean la materia de impuestos que tienen ustedes, ¿no? Que ahora se llama técnica impositiva, creo. ¿Es así? No sé, yo estoy Régimen para ti. tributario, parece. Régimen tributario se llama en administración, sí. Actualmente esa materia se llama régimen tributario, en mi época tenía otro nombre. Pero bueno, ahí van a ver más temas técnicos específicos de impuestos. Nosotros para este tipo de problemas tenemos que tener un conocimiento pequeño, pero sí saber cómo funcionan este tipo de impuestos. Ya vimos cómo funciona el IVA, recuerdan todo lo que dijimos del IVA, bueno, y explicamos el IVA para los problemas de estimaciones presupuestarias que estábamos haciendo. Y en algún problema de presupuesto también vieron el impuesto a las ganancias, ¿sí? El impuesto a las ganancias es una parte de lo que uno gana. Una parte de lo que uno gana se lo tiene que dar al fisco. Los particulares y las empresas. Y hay dos formas de calcularlo. Después hay muchos detalles, ¿sí? Pero en realidad hay dos formas de aplicar las tasas de estos impuestos. Una es proporcional y otra es progresiva. ¿Proporcional qué quiere decir? Proporcional quiere decir que siempre se aplica la misma tasa de impuesto, entonces lo que uno paga es proporcional a la renta que obtiene. Si te dicen la tasa es proporcional es el 35%, si vos o la empresa obtuvo una ganancia de 100, va a pagar 35, paga el 35%. Si obtuvo una ganancia de 1000, paga 350, paga el 35% de la ganancia que obtuvo. Es proporcional, ¿sí? No cambia, es siempre la misma tasa y se paga proporcionalmente a la renta que se obtiene. Eso es impuesto a tasa proporcional
que es habitualmente utilizado para los casos de imposición a las empresas o las corporaciones. Contra eso está, o diferente de eso está, la tasa progresiva de imposición. ¿Qué quiere decir la tasa progresiva? Bueno, y que generalmente se aplica para personas. Quiere decir que los primeros tramos de tu ganancia que están sometidos a impuestos pagan a una tasa menor. Y si ganás más que eso, empezás a pagar los sucesivos tramos o los ingresos marginales, la renta marginal que obtenés sobre esos montos, a una tasa de imposición mayor. ¿Cómo sería en el ejemplo anterior? Bueno, de 0 a 100, tal vez la tasa de impuesto a las ganancias que tengo establecida es en lugar del 30%, es del 5%. ¿Sí? Entonces, de 0 a 100, por mi renta de 0 a 100, pago 5 pesos. Pero de 100 en adelante, mi tasa no es el 5%, sino es el 30%, por ejemplo. Entonces, en ese caso tendré que de 100 a 1000, son 900 pesos, con el 30% me da 270, 270 más 5, pago 275. ¿Ven? Los primeros pesos que gano pagan una tasa menor que los que voy a ganar más adelante si gano más. O sea, no más adelante, sino por arriba de eso. Puedo ganar en el mismo año, digamos, pero bueno, por lo que gano por encima de esas rentas más bajas. Eso quiere decir progresividad en el impuesto. O sea, una tasa que va aumentando en la medida que van aumentando mis rentas, en la medida que mis rentas son más altas. Los primeros tramos de renta pagan menos, y si yo gano más, en los tramos siguientes que les voy agregando porque gano más, pago a una tasa mayor. Entonces, impuesto progresivo. Nosotros, y ocurre en todo el mundo, o bueno, en la mayoría de los países, las personas pagan a tasa progresiva. Entonces los que más ganan pagan proporcionalmente más, pagan con una tasa progresiva, entonces van a pagar más, ¿sí? Y las corporaciones pagan, las empresas pagan a una tasa proporcional, o sea, siempre la misma proporción. Si es una pyme y gana poquito, bueno, pagará esa proporción de lo poquito que gana. Si es una corporación grande, pagará la misma proporción de un valor más alto. En Argentina siempre fue así, pero bueno, el año pasado agregaron una suerte de progresividad dentro de los impuestos que pagan las empresas. Se hicieron 2 escalones, digamos, de una manera que las pymes pudieran quedar pagando al 25%, después otro escalón el 30% y otro el 35%. Hicieron una suerte de progresividad dentro del impuesto a las ganancias para las corporaciones. Pero no es así en general en todo el mundo. En general, lo que ocurre es, bueno, puede haber algún lugar donde hay algo parecido, que la pyme paga un poco menos, pero en general las empresas pagan una tasa proporcional y las personas tasas progresivas. Por ahí llama la atención esto, y ¿por qué podrá ser así? No sé si se les ocurre por qué puede ser así. O sea, la pregunta es ¿por qué para las personas es progresivo y por qué para las empresas es proporcional? Sí, esa es la pregunta. No, ni idea. Claro. Bueno, y agregarle otro factor para generar, digamos, más confusión, generarnos más confusión, y agregarle que en general en el mundo, a diferencia de lo que ocurre acá en Argentina, las tasas proporcionales de las corporaciones o de las empresas son menores a la tasa progresiva mayor de las personas. Es decir, las empresas, si nosotros acá tenemos para las personas la tasa marginal más alta, progresiva más alta es 35, ponerle la tasa
proporcional de las empresas no tendría que ser 35, sino ponerle un 20. ¿Por qué puede ser así en otras partes del mundo? Difícil esta, ¿no? Bueno, el concepto que subyace aquí es que las empresas, ¿sí?, pueden tener accionistas pequeños, o sea, que tienen una pequeña parte del capital, ¿sí?, u otros accionistas que tienen una parte muy grande, o sea, más poderosos, ¿sí? Entonces, los esquemas tributarios en esos casos están diseñados para que la empresa pague a una tasa más pequeña y después, si hay accionistas que tienen rentas más altas porque tienen una participación mayor en esa empresa o tienen participaciones en muchas empresas, cobran rentas de muchas actividades, paguen la diferencia. Paguen la diferencia, esa es la idea. Las empresas puede haber entonces accionistas con participaciones muy chicas, entonces la tasa proporcional establecida para la empresa es un poco menor, entonces los accionistas pagan eso, ¿sí? Pero si hay algún accionista que tiene muchas rentas o una participación más alta, bueno, pagará más porque tiene su impuesto, su tasa progresiva que lo supera. Lógicamente, si la tasa, esto carece de sentido hacer esto, si la tasa proporcional para cobrarle a las empresas la pones al nivel más alto de las tasas de las personas. Porque ya les estás pagando, haciendo pagar a las empresas como si fueran todos de alto ingreso. Bueno, esto lo que nosotros tenemos que, y es importante que nosotros entendamos, esta parte, digamos, no es un curso de impuestos, esto lo van a ver más adelante, sino que sepan por qué usamos tasa proporcional, por qué se usa tasa proporcional en el mundo de las empresas, que es lo que estamos aplicando acá, que difiere de lo que nos pasa como particulares, por ejemplo, cuando cobramos sueldos, digamos que si ganamos un sueldo muy alto, el tramo más alto de nuestros ingresos tiene un impacto impositivo más alto, porque es progresivo. Esa es la idea, que sepamos que existe eso. Entonces vamos a ver cómo trabajamos acá el problema, el modelo, para contemplar este tipo de cosas. Porque lo que nos hemos propuesto es encontrar entonces aquel nivel de actividad, ¿sí?, aquella Q, que me permita tener ingresos, obtener ganancias, ¿sí? Claro, obtener ganancias, ¿sí? Una ganancia de la cual se le pueda detraer el impuesto a las ganancias, o sea, una ganancia neta del pago del impuesto a las ganancias, y obviamente los costos. Entonces es una Q distinta, ¿sí?, a la que estábamos viendo antes, que va a ser un poco más alta inclusive de la que vimos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá está contemplado el pago del impuesto a las ganancias sobre el beneficio. Y entonces lo que vamos a tener que poner acá es un número más grande, ¿sí?, que me permita contemplar el pago del impuesto a las ganancias y cubrir los costos fijos totales. Vamos a tratar de razonarlo entonces. Entonces digamos, beneficio después de impuesto, o sea, el beneficio neto del impuesto a las ganancias, será el beneficio antes del impuesto a las ganancias menos el propio impuesto a las ganancias. Reemplazo acá, ¿sí? Y entonces beneficio antes de impuesto a las ganancias menos impuesto, reemplazo impuesto, y el impuesto es T, esa tasa proporcional de la que hablamos, aplicada sobre el beneficio antes de impuesto. ¿Ven? O sea, ¿cómo calculo el impuesto a las ganancias? Ganancia antes de impuesto a las ganancias por la tasa. Entonces,
y ese impuesto se lo resto al beneficio antes de impuestos para hallar el beneficio neto después de impuestos. Y en este último paso lo que hago es saco factor común, beneficio antes de impuestos, y me queda beneficio antes de impuestos por 1, ¿sí? Menos la tasa. El 1 es este, y este es menos la tasa, que está acá. Le saqué beneficio antes de impuestos como factor común. Acá como sería acá, sería menos t más 1, digamos, pero acá lo puse más prolijo. Y después lo que hago acá, finalmente, este último paso es despejo beneficio antes de impuestos, que es en definitiva lo que estoy tratando de lograr hallar en el modelo que estoy preparando, que va a ser igual a beneficio después de impuestos, ¿sí? Es el neto que aspiro a que me quede, dividido 1 menos la tasa. Al dividir acá por un número menor a 1, ¿sí? Pues estoy restando un puchito del 1, esto da un valor mayor. ¿Sí? Y es lógico que el beneficio antes de impuestos tiene que ser superior al beneficio después de impuestos, porque en el medio está el impuesto. Entonces, haciendo este trabajo, voy a reemplazar después acá la fórmula que puse más arriba, ¿sí? ¿Ven este término? Arriba decía beneficio I, ¿no? Bueno, y acá lo voy a reemplazar por beneficio antes de impuestos, ¿sí? Que va a ser igual a beneficio después de impuestos dividido 1 menos t. Es decir, yo tengo que lograr, ¿sí? Yo tengo que lograr un valor, tengo que calcular un valor de costos fijos totales más este beneficio antes de impuestos, ¿no? Que es lo que estoy poniendo acá, ¿sí? Que me va a permitir llegar al beneficio neto que me interesa conseguir. Todo esto lo tengo que conseguir con el margen de contribución unitario que estoy considerando y llegar a hallar así entonces esa Q que me permite cubrir todos mis costos fijos más los beneficios brutos que tengo que tener para, restado el impuesto a las ganancias, me dé el beneficio neto que quiero lograr. ¿Ven? Esto parece un poco complicado, pero en la práctica es, bueno, yo quiero llevarme de la empresa $1.000.000 después de impuestos. ¿Sí? Bueno, acá pongo $1.000.000, completo todos los demás valores y llego a la Q, el nivel de actividad que necesito tener para llevarme $1.000.000 neto de impuestos. ¿Se ve? Sí, Sí, profe. perfecto. Perfecto. Bueno, después igual van a tener este Excel y van repasándolo, ¿no? Bueno, ya estamos llegando casi al final de los conceptos básicos que nosotros tenemos que manejar para este tipo de problemas. Nos quedan 2 más sencillos y nos quedan 15 minutos. O sea, pero no nos va a tomar más de 10 minutos explicar esto, así que después vamos a poder irnos a cenar. Y ahora vamos a hablar del margen de seguridad. Margen de seguridad y un concepto relacionado con él, que es el porcentaje de capacidad. ¿Sí? Vamos a tratar de entender a qué nos referimos con margen de seguridad. Para comprender esto, nosotros tenemos que pensar que nuestra empresa, ¿sí? Nuestra unidad de producción, tiene un cierto nivel de actividad normal, ¿sí? Que es en el cual esperamos que trabaje. Siempre recuerden cuando hablamos de nivel de actividad normal, capacidad de producción, bueno, acá para este problema el nivel de actividad normal lo equiparamos a capacidad de producción, ¿sí? Tiene entonces ese nivel de actividad normal
que lo estamos igualando a capacidad de producción, y sabemos un nivel de actividad del punto de equilibrio, ¿sí? Entonces el margen de seguridad es la relación que hay entre ambos elementos. El punto de equilibrio y el nivel de actividad normal. El margen de seguridad va a ser el porcentaje, ¿sí?, que hay entre mi nivel de actividad normal y el punto de equilibrio. O dicho de otra manera, yo tengo que hacer funcionar mi unidad de producción hasta tal porcentaje de su capacidad para lograr el equilibrio. El porcentaje que me queda después, hasta llegar al 100%, es mi margen de seguridad. Si toda mi capacidad de producción es 100, bueno, yo puedo tener que destinarle, por ejemplo, 60 hasta alcanzar el equilibrio y me queda 40 de margen de seguridad, en un caso. En otro caso tengo que destinarle el 80% para lograr el equilibrio, me queda 20 de margen de seguridad, en la zona donde estoy ganando, ¿sí?, por arriba del equilibrio. Como nos podemos dar cuenta, cuanto más margen de seguridad tengamos, va a ser mejor o peor. Mejor. Mejor. Mejor quiere decir que nosotros, si nuestro margen de seguridad es grande, quiere decir que una parte importante de nuestra capacidad de producción va a estar para generar rentas, beneficios, y no solo para cubrir el equilibrio. Y la forma de hacerlo, de poder calcularlo, es una de las formas de calcular ese margen de seguridad es esta que está puesto acá. Ventas, que serían los ingresos dentro del nivel de actividad normal, ¿sí?, menos ventas en el punto de equilibrio, dividido ventas. Estoy calculando el margen de seguridad sobre mi nivel de actividad normal. Entonces, vean el ejemplo que está puesto acá. Ventas son 1000, costos fijos 400, precio 30, costo variable unitario 15. Bueno, el punto de equilibrio, ¿sí?, medido en pesos, es este. Está calculado con las fórmulas que vimos antes, ¿no? Es 400 dividido 1 menos 15 dividido 30, ¿sí?, me da 800. Entonces el punto de equilibrio se consigue en 800. 800 representa el 80%, digamos, de 1000, o dicho de otra manera, 1000 menos 800 me da 200, 200 dividido 1000 me da el 20%. El margen de seguridad es el 20%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros podremos llegar a operar, ¿sí?, en esta empresa, en esta unidad económica, en esta unidad de negocios, hasta un 20% menos de su capacidad, de su nivel de actividad normal, sin entrar en zona de pérdidas, porque recién aquí vamos a lograr el equilibrio, estaremos en el equilibrio. Si bajamos más, estaremos en zona de pérdidas. Presentado en forma gráfica es esto. ¿Ven? Acá está 100, este es el nivel de actividad normal, esto es el equilibrio, ¿sí?, es 800, el margen de seguridad está. Y el porcentaje de capacidad es 1 menos el margen de seguridad, ¿sí? O sea, es la parte de mi nivel de actividad normal que lo tengo que destinar a cubrir el equilibrio, a lograr el equilibrio. Porcentaje de capacidad, ¿sí? Entonces, el porcentaje de capacidad representa el punto de equilibrio en relación a las ventas, es decir, qué porcentaje de las ventas actuales necesita la compañía para cubrir sus costos fijos totales. De esta forma, cuanto menor sea el porcentaje de capacidad, mejor será para la empresa, y querrá decir que si menor es el porcentaje de capacidad, mayor es el margen de seguridad. Los dos suman 100, ¿sí? Bueno, pueden poner la fórmula acá, ven, 1 menos margen de seguridad, entonces esto será ventas de equilibrio dividido ventas.
despejando se termina en... ¿Se entiende esto? Sí, Sí, En después realidad lo esto sube, es un está bueno. análisis. ¿Cómo? Si va a subir el Excel también sí Sí, por supuesto. Sí. lo podemos ver, buenísimo. Este análisis último que hemos hecho de margen de seguridad y porcentaje de capacidad se hace con lo que vimos de equilibrio y le estás agregando qué ocurre cuando el nivel de actividad está en los niveles de actividad normales, ¿sí? O sea, corriste o estás agregando qué pasa cuando las funciones del equilibrio se van un poquito más arriba hasta el nivel de actividad normal. Por supuesto que cuanto más lejos estés va a ser mejor porque vas a tener una zona de mayor ganancia y vas a tener la posibilidad de no perder, aunque te baje el nivel de actividad, o sea, vas a poder absorber sin tener pérdidas, disminuciones en el nivel de actividad por oscilaciones del mercado o por situaciones comerciales desfavorables o por entornos macroeconómicos recesivos. Siempre cuanto menor es el porcentaje de capacidad y mayor es el margen de seguridad, la operatoria es más cómoda, más tranquila, más segura. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Profe, una pregunta, pero no esto. El tema de toma de decisiones. La teoría de eso, ¿no la vamos a ver con vos? Es lo que vimos con Gustavo. Bueno, ahí Gustavo les dio una ficha, la ficha que tenemos para leer para el tema de toma de decisiones. Sí, sí. Bueno, Sí, ahora está subido, sí. perfecto. Después el lunes, si quieren, vemos algo de toma de decisiones conmigo, si no hay ningún problema. Hoy ya no, porque son y 54. Pero el próximo lunes lo hacemos. Buenísimo, profe. Gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces pasamos. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Chao, hasta profe. luego. Que tenga buenas noches. Profe. Buenas Gracias, noches. profe. Que anden bien. Buenas noches, profe, gracias. Gracias, hasta luego. Chau, chau.